Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de las funciones. En este caso vamos a hablar sobre las intersecciones de las funciones con los ejes básicos, el eje X y el eje Y. Sabemos que si tenemos una función y esta función hace su recorrido en una curva, se observan algunos puntos especiales como este otro con el eje Y, con el eje X, en fin. Entonces estamos interesados en estos puntos especiales. Tenemos entonces y igual a f de x. ¿Qué pasa acá? En este sitio observamos lo siguiente, que acá tenemos que si este es el punto a, entonces sería a, 0, y vale 0. En este punto que tenemos acá, tenemos que es x vale 0, ¿no? Y y vale b. En este punto tenemos entonces c, 0, y acá tenemos d, 0. Entonces podemos decir que cuando x es igual a 0, hay corte o cortes con el eje y. Normalmente nos referimos al corte porque si hay cortes no sería una función, tendríamos varios valores. Entonces podríamos también decir algo similar en relación para el corte con el eje X. Y sería cuando, como podemos ver, y es igual a 0, entonces hay cortes cortes, o hay un corte o varios, con el eje X. Vamos también a ver algunos casos donde no existe cortes ni con un eje X ni con el otro eje Y. Entonces empecemos con el siguiente caso. Supongamos que tenemos una función f de x y esta es igual a x cuadrado más 6x más 5. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Entonces tendríamos f de 0 y de inmediato es igual a 5. Entonces nos está indicando que ya tenemos un corte. Cuando x es igual a 0, tenemos un corte con y eso nos está indicando que y es igual a 5. Entonces podemos escribirlo de esta forma: 0, 5, que sería equivalente a lo que tenemos ahí. Ahora estamos interesados en hallar cuando esta función representada por la curva de esta ecuación, cuando y es igual a 0, entonces decimos 0 es igual a x cuadrado más 6x más 5. De acá, factorizando, lo que tenemos es que esto será igual a x más 1 por x más 5. Y lo que tenemos entonces es x es igual a menos 1, un corte, y x es igual a menos 5. Entonces, escribiendo esto acá como puntos, tenemos que menos 1,0 y menos 5,0. Entonces ahí tenemos y hemos completado las intersecciones de esta función. También se puede hacer con algunos tipos de relación, ya veremos más adelante. Entonces veamos la gráfica de una manera dinámica. En esta gráfica tenemos la siguiente curva de la ecuación y igual a x cuadrado más 6x más 5.
observamos aquí la imagen, observamos el dominio, etcétera, pero vamos a concentrarnos en las intersecciones. Tenemos intersección menos 5, intersección en esta parte menos 1 e intersección en Y con un valor de 5. Ahora pasemos a observar un caso especial como este y es igual a 1 sobre la raíz de 2x menos 1. Esta es una función que no tiene intersecciones. Miremos un poquitico el dominio. Observamos que 2x menos 1 tiene que ser diferente de 0, en este caso mayor que 0, y por lo de la raíz y además como denominador. De acá podemos también decir que x entonces no puede ser igual, tiene que ser diferente, entonces mayor que un medio, pensando que no puede ser igual a un medio por la división por 0. Muy bien, entonces vamos a decir que ¿qué sucede cuando x es igual a 0? Interesante, ¿verdad? De inmediato nos encontraríamos que esto sería raíz de menos 1, estaríamos en el campo imaginario y estamos trabajando en el campo real. Por lo tanto, no habría ningún corte con el eje Y en el momento en que x es igual a 0 nos muestra que no hay posibilidad. Ahora, entonces no existe corte con el eje Y. Ahora, ¿qué pasa cuando Y es igual a 0? Tendríamos los cortes con X. Escribiríamos 0 es igual a 1 sobre raíz de 2x menos 1. Se observa que para que esta expresión sea 0, es necesario que el numerador sea 0. Por lo tanto, también no es posible que y sea igual a 0. No vamos a encontrar ningún valor de x, un valor finito que sea responsable para decir es exactamente igual a 0. Por lo tanto, estamos aquí observando en una función donde no vamos a encontrar cortes ni en x ni en y. Observemos entonces la gráfica, a ver cómo aparecería esta función. En esta curva tenemos la representación de la función que tenemos acá, y igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2x menos 1, y además hemos dibujado la asíntota x igual a un medio. Entonces aquí encontramos lo siguiente, que por el lado de el eje de las y esto va hacia infinito y no hay forma de que esta curva de esta función corte el eje de las y por el otro lado ella empieza a descender, pero dada la condición asintótica tampoco va a tener posibilidades de tener corte con el eje de las x. Por lo tanto, decimos que esta gráfica, decimos que esta función no tiene cortes, no en el eje de las y ni en el eje de las x. Ahora miremos la siguiente función y es igual a x sobre x menos 1. Queremos saber qué cortes hay y empecemos por averiguar qué cortes hay con el eje y decimos x es igual a 0. O sea, para f de x tenemos f de 0 en este caso. Entonces, muy bien. De acá concluimos que nos quedaría y es igual a 0 sobre menos 1 igual a 0. Por lo tanto, esto nos viene a dar para y 0. Entonces pasaría por el punto 0,0. Ahora veamos qué pasa con y cuando es igual a 0 para ver los cortes con el eje
x, entonces tendríamos 0 es igual a x sobre x menos 1. Para que esto sea cierto, el numerador tiene que ser 0. Entonces de acá concluimos que 0,0. O sea que solamente tenemos corte en el mismo punto, en el punto 0, 0, tanto para el eje X para el eje Y. Vamos también a observar la gráfica siguiente. Tenemos la función siguiente, y igual a x sobre x menos 1, es una hipérbola como se observa acá. Entonces estamos interesados en observar aquí los diferentes cortes y notamos que una de las ramas de la hipérbola corta en 0, 0. La rama superior no corta ni el eje Y ni el eje X. Pasemos entonces a nuestra próxima función y tenemos y es igual a 1 menos la raíz de 4x menos x al cuadrado más 5. Entonces de acá podemos nosotros recordar algo en relación al dominio, en relación a la imagen, que nos puede ayudar también. Y si miramos el caso del dominio, sería cuáles son los posibles valores de x, tal que 4x menos x al cuadrado más 5, entonces esto sea mayor o igual que 0. De acá tendríamos lo siguiente. Esperamos que su intersección se encuentre dentro de ese dominio posiblemente. Entonces esa sería también una buena idea siempre que nos dan una función, revisar su dominio y revisar su imagen para también mirar cómo están las intersecciones. Entonces hagámoslo rápidamente como un recorderis, x al cuadrado menos 4x menos 5 menor que 0. Entonces tendríamos menor o igual que 0 dos números cuyo producto sea menos 5 y cuya suma sea menos 4. Esto es igual a... De acá podemos decir que si esta expresión es positiva, esta tiene que ser negativa. Entonces tendríamos x menos 5 sería positiva, quedaría así, y x más 1 sería negativa, entonces lo colocamos de esta forma. De acá concluimos que x es menor que 5 y de acá x mayor o igual que 5. Ahora tendríamos la otra posibilidad, que sería x menos 5 sería negativo, entonces sería de esta forma, y x menos 1 sería positivo, quedaría de esta forma, x mayor o igual que 5 y x menor que menos 1, lo cual no hay intersección en esta parte. Esto quiere decir que solamente tomaríamos la parte acá del dominio que corresponde a x que está entre 5 y menos 1. Acá es menos 1 al pasar al otro lado. Me perdonan ahí. Ok, entonces esta parte de acá la excluimos porque no hay intersección. Luego acá tenemos que el dominio está entre menos 1 y 5, incluidos los extremos. Muy bien, en relación a el rango, vamos a darle un rápido recorderis a lo que es el rango o la imagen. Entonces nos concentramos en esta expresión y notamos que esta expresión va de 0 hasta infinito, posiblemente. Entonces cuando vale 0, notamos que y va a tomar un máximo valor, no acá de 1. Entonces vamos a colocar y sería igual a 1 en esa situación. Y la otra sería qué pasa con la expresión de acuerdo a
el dominio que nosotros tenemos acá. Entonces, con esto lo logramos de la siguiente forma. Vamos a escribir 4x menos x al cuadrado más 5 y vamos a completar cuadrados y esto nos llevaría entonces a menos, leemos esto acá, x al cuadrado menos 4x más 5. De acá tenemos que esto sería entonces x menos 2 al cuadrado y tendríamos para compensar más, entonces sería menos 4 más 5. De acá tenemos que esto es menos x menos 2 al cuadrado más 4 más 5 sería más 9. Entonces tenemos que y será igual a 1 menos 9 menos x menos 2 al cuadrado. Bien, de acá ya podemos entonces hacer un análisis de la imagen y notamos que x menos 2 no puede superar al valor de 9, debe llegar solamente hasta 9 y cuando x es igual a 2, que está dentro del dominio, tendríamos que esto sería y igual a 1 menos 9 y esto correspondería entonces a menos 2. O sea que la imagen la vamos a encontrar mayor igual menos 2 y menor igual que 1, que son valores que están dentro de lo que corresponde a los valores del dominio. Entonces, ahora sí, pasemos a la parte de la intersección. La parte de la intersección, tomando la función, podemos tomar esta si se quiere, no hay ningún problema, y decimos qué sucede cuando x es 0 o cuando y es igual a 0. La expresión más explícita estaría acá y tendríamos y es igual a 1 menos raíz de 5. Anularíamos de acá 4x menos x al cuadrado y esto nos dará los valores que corresponden a, entonces esto corresponde aproximadamente a menos 1.236. Ese sería el punto de corte que tiene esta curva con el eje de las y. Ahora veamos los cortes con el eje de las x y esto nos llevaría entonces a 0 igual a 1 raíz de 4x menos x al cuadrado más 5, o también podemos utilizar la expresión que tenemos en esta parte si se desea. Desde acá necesitaríamos que esta expresión sea igual a 1. Entonces tenemos que, para encontrar los valores de x que cortan la curva donde corta en x, tendríamos que esto sería 4x menos x al cuadrado más 5. Esto es igual a 1. De acá tenemos entonces que esto es 4x menos x al cuadrado más 4 igual a 0. Haciendo la solución obtenemos dos valores. Uno corresponde a 4.828 resolviendo y el otro valor corresponde a menos 0.824. Entonces tenemos acá la solución de los puntos de intersección con el eje de las x al hacer y igual a 0 y con el eje de las y al hacer igual x a 0. Veamos entonces la gráfica y verifiquemos los puntos que hemos obtenido. En esta gráfica observamos que tenemos la curva que corresponde a la ecuación
y igual a 1 raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado más 5. Bien, acá vemos que la imagen va desde menos 2 hasta 1 y el dominio está desde menos 1 hasta 5. Las intersecciones tenemos una con el eje de las x acá, lado negativo, una con el eje de las y aquí a este lado negativo. Continuamos y encontramos al lado positivo de las x otra intersección. Tenemos para esta semicircunferencia desplazada tres intersecciones, dos con el eje x y una con el eje y. Muchas gracias.